Nos encontramos en Australia del Sur, un 26 de enero de 1966, un día muy especial para este país, ya que era el Día de Australia, un día donde hay muchos festejos, muchas risas, niños jugando al aire libre, pero lo que no sabíamos era que este día iba a suceder una de las desapariciones más sospechosas de Australia, y un caso sin resolver que aún después de medio siglo los oficiales de policía no han cerrado de todo este caso. También es visto por muchos comentaristas sociales como un hecho significativo en la evolución de la sociedad australiana, con un gran número de personas cambiando la forma en que supervisan a sus hijos a diario. Hoy, querido espectador, te traigo la historia de la desaparición de los niños Bemont. Acompáñame para saber qué le sucedió a estos pobres niños. Los niños Bemont eran tres hermanos llamados Jane Bemont de 9 años, Arna Bemont de 7 años y Grant Bemont de 4 años. Sus padres se llamaban Jim y Nancy Bemont. Ellos vivían en una casa en el 109 de la calle Harding, Somerton Park, en un suburbio de Adelaide. No muy lejos de su casa se encontraba Glenelg, un popular balneario junto a la playa, que a los niños a menudo visitaban. El 25 de enero, en medio de una ola de calor veraniego, Jim Bemont dejó a los niños en Glenelg Beach antes de emprender un viaje de 3 días en Snowtown. Jane era la hermana mayor y sus padres la consideraban como ya una persona muy responsable. Entonces estos le dejaron como responsabilidad cuidar a sus dos queridos hermanos, ya que dadas las condiciones sociales de la época, a sus padres no les preocupaba marcharse dejándolos solos. En la mañana del 26 de enero de 1966, el Día de Australia, los niños le pidieron a su madre volver a ir a la playa, pero había un inmenso calor para poder ir caminando. Su madre le dio el suficiente dinero para que se fueran en un bus, en un viaje de 5 minutos y 3 kilómetros desde su casa hasta la playa. Tomaron el autobús a las 8:45 am y se esperaba que regresaran a casa en el autobús del mediodía. Sin embargo, Nancy Bemont se preocupó cuando los niños no regresaron en los autobuses de las 12 ni en de las 2 p.m. y cuando Jim Bemont regresó a casa temprano de su viaje alrededor de las 3 p.m. se dirigió inmediatamente a la playa, que estaba llena de gente. Incapaz de localizarlos, regresó y juntos buscaron en las calles y visitaron las casas de amigos y conocidos. Alrededor de las 5:30 p.m. fueron a la comisaría de la policía de Glenelg para notificarles la desaparición de sus hijos. Ya luego de la desaparición de los hermanos Bemont, la policía tomó acción masiva. Esta misma organizó rápidamente una búsqueda en la playa y las áreas cercanas, basándose en el supuesto de que los niños estaban cerca y simplemente habían perdido la noción del tiempo. La búsqueda luego se extendió a las dunas, al mar y a los edificios cercanos, con el aeropuerto, las líneas ferroviarias y las carreteras interestatales también rastreadas, por temor a un accidente o un secuestro. En 24 horas, toda la nación estaba al tanto del caso. Al tercer día de su desaparición, el 29 de enero, el Sunday Mail, un periódico de Australia encabezado con el titular "Se teme a un crimen sexual", destacando el miedo en rápida evolución de que un secuestrador sexual los había secuestrado y asesinado. A pesar de todo esto, la recompensa inicial fue de solo 250 libras australianas. La policía estableció rápidamente que los niños llevaban entre todos solo 17 artículos individuales, incluyendo la ropa, zapatos, toallas y bolsas, pero ninguno de todos estos artículos fue encontrado. El puerto de Patagualonga fue drenado el 29 de enero después de que una mujer le dijo a la policía que había hablado con los 3 niños que eran muy similares en la descripción a los niños Bemont, cerca del puerto a las 7 p.m. del 26 de enero. Cadetes de policía y miembros del grupo de operación de emergencia registraron la zona, pero no se encontró nada. Las personas que eran interrogadas alegaban que los 3 niños los habían visto acompañados de un hombre alto y rubio, de rostro delgado con una tez bronceada por el sol, de constitución delgada y atlética como de 30 años. Los niños estaban jugando con él y parecían relajados y disfrutando un muy buen momento. El hombre y los niños fueron visitados caminando juntos como un grupo lejos de la playa algún tiempo después.
El hombre también se acercó, al parecer, a uno de los testigos, preguntándole si alguien había estado cerca de sus pertenencias, ya que su dinero se había perdido. Luego el hombre fue a cambiarse mientras los niños lo esperaban y el grupo fue visto alejándose de la playa un tiempo después, estimando a la policía que eran alrededor de las 12:15 p.m. Un comerciante informó que Jay Beaumont había comprado pastelitos y un pastel de carne con un billete de 1 libra australiana. La policía vio como una prueba más de que los niños Beaumont estaba con otra persona por 2 razones. El comerciante conocía muy bien a los niños por las visitas anteriores e informó que nunca habían comprado un pastel de carne antes. Y la segunda razón fue que la madre de los niños le había dado solamente monedas muy suficientes para la comida y el pasaje del autobús y no le había dado un billete de 1 libra australiana. La policía creía que les había sido dada por alguien más. Alrededor de las 3 p.m. los niños fueron vistos caminando solo, lejos de la playa, a lo largo de Jetty Road, en dirección a su hogar. El testigo, que era un cartero, conocía muy bien a los niños y su declaración fue considerada como confiable. Él dijo que los niños estaban tomados de la mano y riéndose. En la calle principal, la policía no pudo determinar por qué los niños, ya con 1 hora de retraso, caminaban solos y aparentemente calmados y despreocupados. Este fue el último avistamiento confirmado de los niños Beaumont. Se ha sugerido que el cartero se equivocó en el momento exacto en que se encontró con los niños y que en realidad los vio antes del mediodía. El señor y la señora Beaumont describieron a sus hijos, particularmente a Jane, como tímidos. Para ellos jugar con tanta confianza con un extraño parecía muy raro. Los investigadores teorizaron que los niños tal vez habían conocido al hombre durante una visita o visitas anteriores y habían comenzado a confiar en él. Un comentario casual en casa que parecía insignificante en ese momento apoyaría esta teoría. Arna le había dicho a su madre que Jane tenía un novio en la playa. La señora Beaumont pensó que se refería a una compañera de juegos y no tomó más aviso hasta después de la desaparición. Varios meses más tarde, una mujer informó que la noche de la desaparición un hombre acompañado de 2 niñas y un niño entró a una casa vecina que creía vacía. Más tarde había visto al niño caminando solo a lo largo de un carril donde fue perseguido y más o menos atrapado por este hombre. A la mañana siguiente, la casa parecía estar desierta de nuevo y no volvió a ver al hombre ni a los niños nuevamente. La policía no pudo establecer por qué no había dado esa información antes. Luego de todo el escándalo mediático, llamó la atención a nivel mundial, atrayendo así a un parapsicólogo y psíquico de los Países Bajos. El 8 de noviembre de 1966, llamado Gerald Croiset. Este causó un frenesí mediático, ya que su búsqueda acabó siendo infructuosa. Este decía historias en ciertos lugares donde estaban enterrados, pero no era confiable su palabra, ya que siempre cambiaba del lugar en donde se encontraba su paradero. Una vez dijo que estaban enterrados en la escuela donde asistía Jane y Arna. Muchas personas le hicieron caso y fueron a investigar a la escuela anteriormente dicha, ya que en el momento de la desaparición de los Beaumont, esta escuela se encontraba en construcción. El psíquico decía que sus restos se encontraban adentro de un antiguo horno de ladrillos y que este horno se encontraba debajo de un hormigón, pero la búsqueda ya no se realizó porque los dueños del edificio no creían que sus restos se encontraban ahí. Próximamente, en 1996, el edificio nuevo identificado por Croiset fue demolido parcialmente y los propietarios permitieron una búsqueda completa del sitio. Una vez más, no se encontraron rastros de estos niños. Aproximadamente 2 años después de la desaparición, los padres de los Beaumont recibieron 2 cartas supuestamente escritas por Jane y otra por un hombre en la que se decía que se quedaría con los niños. Los sobres mostraban un matasellos de Dandenong, Victoria. Las breves notas describen una existencia relativamente agradable y se refieren al hombre que los guardaba. La policía creyó en ese momento que las cartas probablemente podrían ser auténticas después de compararlas con otras escritas por Jane. La carta del hombre decía que se había designado a sí mismo como el guardián de los niños y que estaba dispuesto a devolverlos a sus padres. En la carta se designaba un lugar de reunión. Jim y Nancy Beaumont, seguidos por un detective, llegaron a un lugar designado, pero nadie apareció. Algún tiempo después llegó una tercera carta, también supuestamente escrita por Jane. Decía que el hombre había estado dispuesto a devolverlos, pero cuando se dio cuenta de que también había un detective disfrazado, decidió que los Beaumont habían traicionado su confianza y que se quedaría con los niños. No hubo más cartas.
En 1992, nuevos exámenes forenses de las cartas mostraron que era un engaño. La tecnología de huellas digitales había mejorado y el autor fue identificado como un hombre de 41 años que en ese momento era un adolescente y había escrito las cartas en broma. Debido al tiempo transcurrido, no fue acusado de ningún delito. Uno de los casos relacionados es la desaparición de Joan Radcliffe y Chris Gordon. En 1973, dos niños llamados Joan Radcliffe de 11 años y Chris Gordon de 4 años desaparecieron en el Oval Adelaide durante un partido de fútbol y se presume que fueron secuestrados y asesinados. Los padres de Joan y la abuela de Chris habían permitido a las dos chicas dejar su grupo para ir al baño. Fueron vistos varias veces en los 90 minutos después de dejar el oval, aparentemente angustiadas y en compañía de un hombre desconocido, pero desaparecieron después de la última observación reportada. El bosquejo de la policía del hombre visto por última vez con las dos muchachas se asemeja al hombre visto por última vez con los niños de Beaumont, pero no es una imagen de identificación satisfactoria. También hay otro caso que se llama los asesinatos familiares. Entre 1979 y 1982 ocurrieron muchos asesinatos muy similares a muchos jóvenes. Estos tenían siempre las mismas características, ya que siempre eran mutilados, algunos tenían hasta las mismas lesiones que los asesinatos anteriores. Bevan Spencer Bongeniem fue condenado por el asesinato de 3 jóvenes en 1984 y 1989. Por la Fiscalía a cadena perpetua. Estos crímenes han sido conocidos colectivamente como los asesinatos familiares, porque la policía cree que un grupo principal de 4 personas y hasta en ocasiones de 8 estuvo involucrado en todos estos asesinatos. El primer sospechoso se llama Bevan Spencer Bongeniem. Fue sentenciado a cadena perpetua en 1984 por asesinar a Richard Kelvin de 15 años, hijo del presentador de noticias televisivas de Adelaida Rob Kelvin. La policía y los dos fiscales declararon públicamente que creían que Bongeniem tenía cómplices y posiblemente estaba involucrado en otros asesinatos. Casi al mismo tiempo, la policía llegó a sospechar que Bongeniem podía estar involucrado en la desaparición de los niños Beaumont. Bongeniem se negó a cooperar con los investigadores sobre su posible conexión con otros asesinatos. Durante la investigación sobre Bongeniem, la policía escuchó a un informante identificado solo como Sr. B. Este relató una supuesta conversación en la que Bongeniem se jactó de haberse llevado a 3 niños de una playa varios años antes y dijo que los había llevado a casa para realizar experimentos con ellos. Bongeniem había dicho que realizó una cirugía brillante en cada uno de ellos que los había conectado entre sí. Supuestamente uno de los niños había muerto durante el procedimiento, por lo que había matado a los otros 2 y arrojado todos los cuerpos en unos matorrales al sur de Adelaida. La policía no había considerado previamente a Bongeniem en relación con los niños Beaumont, pero físicamente se parecía un poco a las descripciones y bocetos policiales en 1966. Según el detective de la policía de Adelaida, Bob O'Brien, el Sr. B dio información importante durante la investigación sobre el asesinato de Kelvin y fue considerado como una fuente generalmente confiable. Sin embargo, la recepción policial de la supuesta confesión fue mixta. Había suficientes detalles plausibles para justificar una mayor investigación. Sin embargo, otros detalles transmitidos por B no encajaban con los hechos conocidos y la policía los consideró como escepticismos. En 2014, Bongeniem no había sido descartado como sospechoso. Si bien se sabía que Bongeniem frecuentaba en Glenelg Beach para pervertirse en los vestuarios y se describió como despreocupado por los niños, lo que argumentaba en contra de su participación en la desaparición de los niños Beaumont es que era más joven que los sospechosos. Si bien se sabía que Bongeniem frecuentaba en Glenelg Beach para pervertirse en los vestuarios y se describió como preocupado por los niños, lo que argumentaba en contra de su participación en la desaparición de los niños Beaumont es que era más joven que el sospechoso visto con los niños en 1966. Se informó que el sospechoso tenía entre 30 y 35 años de edad, mientras que Bongeniem tenía solo 20 y 21 años en ese momento. Otra distinción importante es que Bongeniem fue condenado por asesinar a un joven de 15 años y sospechoso de matar a víctimas mayores que los niños Beaumont.
y los niños secuestrados de la Adelaide Oval. Tales disparidades entre las víctimas de un asesino en serie son inusuales. La referencia a la experimentación quirúrgica que supuestamente había hecho el señor B también se correspondía con los informes del forense sobre varios de los jóvenes asesinados. Bungeniem también le dijo al testigo que había secuestrado a 2 chicas en el Adelaide Oval durante un partido de fútbol y dijo que los había matado, pero no dio más detalles. Los casos de los niños Beaumont y John Radcliffe y Chris Gordon permanecen oficialmente abiertos. Sin embargo, Bungeniem coincide con los bocetos policiales del sospechoso en los casos de Beaumont y Adelaide Oval, y en 1989 fue identificado como sospechoso en un informe policial confidencial. Otro sospechoso fue Arthur Stanley Brown. En 1998 fue acusado de los asesinatos de las hermanas Judith de 7 años y Susan de 5 años en Mackay en Townsville, Queensland. Desaparecieron mientras iban a la escuela el 26 de agosto de 1970 y sus cuerpos fueron encontrados varios días después en el lecho de un arroyo seco. Ambas niñas habían sido estranguladas. El juicio de Brown en julio del 2000 se retrasó y ya nunca fue juzgado nuevamente, ya que se describió que padecía demencia y enfermedad de Alzheimer. Brown murió en el 2002. Junto con Bungeniem se le considera el principal sospechoso del secuestro de los niños Beaumont, ya que tenía una similitud sorprendente con el retrato del sospechoso tanto de los niños Beaumont como el caso de Adelaide Oval. La búsqueda de una conexión con los niños Beaumont no tuvo éxito. Brown es considerado sospechoso de la desaparición de los niños Beaumont en base a las conexiones que se hicieron entre él y el secuestro de Adelaide Oval. Brown tenía 53 años de edad en el momento de la desaparición de los niños Beaumont, lo que pudo coincidir o no con la descripción del sospechoso visto con los niños, de quien se informó que tenía un poco más de 30 años. Otro de los sospechosos se llama James Ryan O'Neill. A principios de los años 70, James O'Neill, encarcelado de por vida en 1975 por el asesinato de un niño de 9 años en Tasmania, le había dicho a un propietario de la estación en Kimberley y varios otros conocidos que era responsable de la desaparición de los niños Beaumont. En el 2006, O'Neill perdió una orden en el Tribunal Superior de Australia para detener la emisión de un documental llamado The Fisherman, que trató de vincular a O'Neill con los niños Beaumont. El documental fue emitido en Australia el 26 de octubre del 2006 en el ABC. El ex detective victoriano Gordon Davey pasó 3 años hablando con O'Neill para ganar su confianza antes de firmarlo para el documental. El señor Davey dijo que aunque no hubo evidencia para vincular a O'Neill con la desaparición de los niños Beaumont, se convenció de que O'Neill era el culpable. Le pregunté por los Beaumont y dijo: "No podría haberlo hecho, estaba en Melbourne en ese momento". Eso no era una negación. Más tarde preguntó de nuevo si había asesinado a los niños y respondió: "Mira, en consejo legal no voy a decir dónde estaban ni cuándo estuve ahí". Aunque O'Neill afirma nunca haber visitado Adelaide, su trabajo en la industria del ópalo en el momento de la abducción y en el que visita con frecuencia Coober Pedy y los caminos para viajar en Melbourne a Coober Pedy pasan a través de Adelaide. David también sospechó que O'Neill estuvo involucrado en la desaparición de John Radcliffe y Chris Gordon en 1973. La policía australiana del sur ha entrevistado a O'Neill y lo ha descalificado del como sospechoso en el caso Beaumont. Y nuestro último sospechoso se llama James Derek Ernest Percy. El 22 de abril del 2007, un informe de Age sugirió que los niños Beaumont pudieron haber sido asesinados por Derek Percy, el prisionero de más tiempo en Victoria. Percy estuvo en la cárcel hasta su muerte en el 2013, después de ser encontrado no culpable por locura por el asesinato de 1969 de John Towie. The Age alegó que la evidencia reunida por los investigadores son casos fríos. Indicó que él era un sospechoso probable para un número de asesinatos no resueltos de niños, incluyendo a los niños Beaumont. Su alegato de locura en el asesinato de Towie se basaba, al menos en parte, en su sufrimiento, una condición psicológica que podía impedirle recordar los detalles de sus acciones. Se suponía que había indicado que creía que podía haber matado a los niños Beaumont, ya que estaba en la zona en ese momento, pero no recordaba haberlo hecho. El 30 de agosto del 2007, la policía victoriana solicitó permiso para cuestionar a Derek Percy en relación con la desaparición de los niños Beaumont. En 1966, Percy solo tenía 17 años de edad y por lo tanto parece demasiado joven para haber sido el hombre visto con los niños Beaumont por varios testigos. También se desconoce si Percy habría tenido un automóvil en ese momento, mientras que los niños Beaumont, sospechan los comentaristas,
Es una persona que ha tenido acceso a una escapada rápida y también para deshacerse de los cuerpos de los niños más tarde. Percy estuvo en prisión desde 1969 hasta su muerte en el 2013, lo que significa que no podría haber sido el secuestrador en el caso de Adelaide Oval. Y tristemente los niños Bemmond ya nunca fueron localizados. Todos hicieron un esfuerzo inmenso para lograr localizarlos, pero lamentablemente no se sabe qué fue de ellos después de su último avistamiento con ese extraño sujeto. Por ello te pido por favor que si tienes algún niño, algún hermano, sobrino, tú tienes toda la responsabilidad de hacer las cosas bien, de no dejarlo solo en cualquier lugar, de enseñarle que a las personas extrañas no hay que hablarles ni darles la confianza en el primer contacto, porque no solo los niños Bemmond han desaparecido, miles de niños, y no voy a decir millones, a lo largo de la historia humana han sido asesinados y han sido secuestrados. Termina el video de hoy, espero que te haya gustado, que te hayas entretenido con esta historia. Aquí abajo te dejaré mis redes sociales, mi Instagram y mi Twitter. También te dejaré los enlaces de mis otros canales, que es DogbanMT. Aquí subo historias de superación personal y desarrollo personal. Y también tengo otro canal que se llama DogbanGame, que aquí subo gameplays y futuramente subiré mis clips de Twitch. Entonces espero que te haya gustado el video. Nos miraremos la otra semana con un nuevo video. Bye bye.